Se terminó. Finish it. Acabó. Volodymyr Zelensky no es más presidente de Ucrania. Técnicamente hablando, vamos, el 20 de mayo, si es que la verdad es la verdad, Volodymyr Zelensky dejó de ser mandatario, constitucionalmente hablando, técnicamente hablando, y hoy en día, entendiendo las reglas, no es nadie con poder, no es alguien con capacidad de dirigir una nación, es una persona sin ningún tipo de pulso, un muerto en vida. Volodymyr Zelensky. Los ucranianos ya no lo reconocen. Incluso medios como la Deutsche Welle filtra encuestas en las cuales hablan ya del descontento de los ciudadanos ucranianos. Pero, por azares del destino y con la complicidad de Occidente, Zelensky permanece en el poder. Entonces, ¿es o no es mandatario de Ucrania? Depende del ojo con el que se mira. Vamos a desarrollar este y otros asuntos, porque el tema está candente, señores. Ya habíamos hablado de eso el último fin de semana, ¿no? Ciudadanos ucranianos bloqueando autopistas, descontentos, camioneros que se sentían ofendidos porque también son llevados a esta movilización forzosa, llevados a la guerra y llevados a la muerte, por supuesto. Vamos a hablar de este asunto con un invitado de lujo, con Enrique Refollo. Usted lo debe recordar, lo hemos tenido en algunos de nuestros programas. Él es doctor en geografía militar, un especialista en esta materia, con quien analizaremos este y otros asuntos, porque también hablaremos de lo que está pasando con Rusia y lo que ha dicho Victoria Nuland, señores. Habla ya de atacar a Rusia de manera cínica. Estos asuntos son relevantes. Enrique Refollo, querido hermano, bienvenido a Prensa Alternativa. Bien hallado y muy agradecido por estar aquí un día más. Un gran saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia, como siempre. Gracias, Enrique, por tu disponibilidad, y el tema está bastante candente. Esto no se trata de una interpretación antojadiza. Las reglas son las reglas. Volodymyr Zelensky terminó su mandato. Argumentos, por supuesto, existen de parte del bloque occidental y del propio Zelensky y de su entorno para permanecer en el poder. Se quedará, según dice él, hasta que termine el conflicto, hasta que el contexto cambie. Pero en Ucrania ya no lo reconocen. Los ciudadanos, los propios ucranianos, ya no lo ven a él como un líder. ¿En qué momento nos encontramos, Enrique, con esta realidad? Volodymyr Zelensky, ¿es o no es presidente? ¿Cómo deberíamos llamarlo, Enrique? Claro, esta es la gran pregunta porque no se había producido una situación similar anteriormente. Me gustaría citar, por ejemplo, un tuit de la BBC en ruso, la BBC, el medio británico estatal, BBC News, que dice: muchos en Ucrania tampoco ven sentido a celebrar elecciones si su indudable ganador ya está en la silla presidencial. Ningún político ucraniano puede compararse ahora con Zelensky en términos de confianza y apoyo. En otro de los tweets dicen: más de 50 países han confirmado su participación en la cumbre de paz iniciada por Zelensky. Y según la BBC, esto es una prueba más de que lo consideran el presidente legítimo de Ucrania. También cabe destacar que ese inicio de las conversaciones en Suiza se hizo muchos meses atrás. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que ya no van a ir a Suiza, a esa cumbre de paz, porque Zelensky ya no es técnicamente el presidente legítimo, porque está fuera de mandato? Bueno, ese legalismo, desde luego, no será un impedimento. También otro de los tweets de la BBC en ruso, por cierto, del 18 de mayo del 2024, pues si acaso alguien quiere buscar el hilo en Twitter, bueno, en X: ¿cambiará la actitud de otros estados hacia Zelensky? Los socios de Ucrania tratan la situación actual con comprensión. El embajador británico en Kiev dijo recientemente que su país no tiene dudas sobre la legitimidad de Zelensky. Bueno, no tiene dudas ni tampoco pruebas, pero no las necesita donde ellos van. La cuestión aquí es, Rusia puede celebrar elecciones y ya ha celebrado varias, tanto presidenciales, parlamentarias como los referendos, en 2022, 23 y 24. Ucrania, ¿cómo es que no las puede celebrar? Bueno,
Zelensky en estos últimos 2 años también dijo que sus socios occidentales, si querían ver unas elecciones en Ucrania, que las pagasen 5.000 millones de dólares, una minucia, y ellos se encargaban de realizarlas. Eso por un lado, cuando él pensaba sobre todo en 2023, que todavía era un presidente muy legítimo, muy valorado por su pueblo. La cuestión es que la realidad es otra vez muy distinta a la propaganda, y precisamente es un presidente cada vez más denostado porque la guerra no va bien, está desangrando al país, lo está llenando de deudas, y sobre todo que se pudo haber terminado en diferentes negociaciones anteriores, especialmente en aquellas de abril de 2022, donde por culpa precisamente de los británicos, de Boris Johnson, se continuó con la guerra. Ellos le prometieron a Zelensky todo tipo de oropeles y apoyos para decirle, no, no, chico, tú sigue con la guerra, nosotros te apoyamos y vamos a estar ahí con todo. Y efectivamente han estado con todo, pero jodiendo por detrás. ¿En qué sentido? En entregarle a Ucrania armamento y decirle, sí, sí, tú ataca si quieres Rusia, ataca lo que quieras en Rusia, no, no te preocupes, nosotros te apoyamos, claro, porque los golpes se los está llevando Ucrania, no Reino Unido. Las bajas las tiene Ucrania, no Reino Unido. Y así desde luego que hacen una guerra muy cómodos, que mueran otros. Y es su tónica constante, el que mueran otros. Que si mueren ucranianos, bueno, pues ya ves tú qué problema, no son británicos. Eso sí, hablan de esa retórica de a lo mejor enviamos tropas, ya pues a ver quién envían. Imagínense la situación en Reino Unido. ¿Qué clase de británico va a ir a luchar por el gobierno actual contra Ucrania? Nada más que mercenarios y algún infortunado desgraciado que se apunte para ir. Y seguramente que no tardará más de una semana en volverse, porque ese safari que le habían prometido sí le existe, pero es al revés, se lo llevan ellos. Y lo que reciben son bombazos rusos. Esto lo digo porque precisamente en 2022, al inicio de la operación militar especial, muchos pensaban en Occidente, sí, sí, yo me apunto a la Legión Internacional Ucraniana y ya verás, acabamos con Rusia. Y no, resulta que los rusos no eran autómatas que esperaban ahí a que les disparasen, sino que resulta que también disparaban. En fin, la cuestión que los británicos, haciendo esa especialidad suya de generar conflictos en otras partes, de hacer que otros mueran por sus intereses, pues ahí están en Ucrania. Y como también señalabas, está por un lado Victoria Nuland, la gran provocadora, la gran mente maestra del Maidán, el pájaro de mal agüero, que allá donde aparece ya sabes que va a venir una tormenta. No es la única voz, también precisamente hoy, y además aprovecho un poco para promocionar mi canal en El Espía del Telón, había publicado un vídeo con una traducción sobre un artículo de Richard Haas, que es básicamente presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, que es el gran órgano atlantista, otanista del mundo. Y el tipo venía a decir lo mismo, que debería de apoyarse a Ucrania desde sus socios occidentales para que atacasen todo tipo de objetivos rusos dentro de lo que ellos consideran territorio ucraniano e incluso en la profundidad del territorio ruso, y buscar el ataque sobre objetivos económicos rusos. Claro, se pensarán que Rusia no puede responder también hacia el otro lado, porque lo tratan siempre con ese desdén como de, sí, sí, Ucrania, tú ataca donde quieras, ataca con lo que quieras. Luego Ucrania se lleva el contragolpe ruso y, bueno, eso no ha caído en Wisconsin ni en algún sitio, ni en Birmingham, ni nada parecido. Eso ha caído en Ucrania total, no ha muerto nadie ni de los británicos ni de los estadounidenses, así desde luego que están muy cómodos con que la guerra la hagan otros y la sufran otros. En fin, así está la situación, y que también, por otro lado, en ese artículo de Richard Haas hablaban de que, bueno, se llegase a alguna clase de alto el fuego que iba a ser mejor para Ucrania, para prepararse tanto en lo económico como en lo militar, y que sus socios occidentales siguieran reforzándose y también de ahí reforzando a Ucrania, y por otro lado que se esperase de algún modo que Rusia cambiase su liderazgo. El tipo, Richard Haas, decía literalmente
que esperaban un cambio en Rusia, unos nuevos líderes que mirasen la realidad y dijeran: queremos que Rusia deje de ser un estado paria en el mundo. Y esto a uno lo deja sin aliento, por básicamente una cuestión. Siguen con ese paternalismo, con ese supremacismo, mejor dicho, de Occidente es lo superior, Occidente te está sancionando, entonces estás convertido en un paria, estás en una esquina, arrinconado, y lo único que tienes que hacer es cambiar esos líderes nefastos, quitar a Putin y abrazar a Occidente. Precisamente lo contrario también se verá en un vídeo de mi canal próximamente con un artículo del profesor Alexander Dugin que dice, literalmente el título es «Hemos perdido Occidente, pero hemos ganado el resto». Y ese resto es el resto del mundo, la mayoría global. Así que ni tan mal, evidentemente. ¿Cómo se ven desde Occidente? Que ellos son la hegemonía infaltable, la hegemonía benevolente, el país imprescindible. Y resulta que no es así. Y cuando uno, como aprovechando, digamos, ahí mi experiencia y mi contacto y mi manejo del ruso, de las fuentes rusas, del pensamiento ruso, ellos se ven como, que no tenemos Occidente. ¿Y qué más da? Lo sustituimos todo por cosas nuestras o por nuestros amigos como China, como Irán, que precisamente comparten el mismo destino de ser los países sancionados y burlados desde Occidente. Imagínense cómo le sentará a cualquier ruso o iraní esos alegatos desde Occidente de jaja, jiji, vosotros sois los países más sancionados, pero ¿sancionados por quién? ¿Por el mundo entero? No, por Occidente y sus colegas, que no es lo mismo. Y en el caso de China, imagínense que le vayan durante un mes, haya un repertorio desde Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, o Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, o personajes de la Unión Europea, a decirle a China, oye China, mira, que nos fumamos tu soberanía, que nos da igual, que tú tienes que hacer lo que te digamos, y si te decimos que no le vendas a Rusia o no le vendas a quien nosotros te digamos, y además que dejes de producir, que estás fastidiando el mercado. El mercado. ¿Pero por qué? O sea, imagínense que ustedes son uno de esos 1.400 millones de chinos y les vienen personajes desde Norteamérica o desde Europa a decirles, oye, que tú tienes que hacer lo que te digamos, que estás jodiendo el mercado. ¿Cómo se lo van a tomar? Pero ustedes ¿a dónde se creen que están? Y sobre todo también el mensaje al resto del mundo, de que si se lo hacen a China, se lo pueden hacer a cualquiera. Intentar ir a mear en el jardín de China, a decirles, oye, que tienes que hacer esto, porque estás fastidiando el mercado. ¿Qué mercado? No están fastidiando el mercado, no hay un mercado. Están fastidiando a Occidente. ¿Y qué pasa? Que entonces esto es el capitalismo de casino. Si la banca gana, bien. Si la banca pierde, dice, a ese jugador me lo sacas de la ruleta. No lo quiero aquí que está ganando mucho. Entonces esto no es un sistema, no es un orden mundial basado en reglas, como algo universalmente reconocido, aceptable y progresista. Es su juego. Y si la banca suya no gana, te echan de la partida. Entonces, luego piensan, es que Estados Unidos o países europeos como Francia cada vez tienen menos influencia en el mundo. Hombre, es que siendo así de torticeros por la vida, ¿cómo no lo van a perder? Y bueno, ya que mencionabas a Janet Yellen, ¿cómo olvidar lo que dijo hace unas horas, ¿no? Ya tiene un plan de utilizar estos fondos rusos congelados para seguir financiando Ucrania, algo que por supuesto en Rusia no se lo crea, van a responder, imagino yo, con dureza si es que algo como esto se ejecuta, ¿no? Porque incluso Janet Yellen habla de unirse con el G7, ¿no? Para maniobrar algo como esto. En fin, son detalles bastante interesantes que has estado tocando, Enrique, sobre la situación que se vive en el mundo. Mira, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que hablabas precisamente de este mensaje que intenta dejar Occidente hacia países como Rusia, China, Irán, por supuesto que lamentablemente vio partir a su líder, Ebrahim Raisi. Pero hay un tema también interesante sobre esto, Enrique, que es el mensaje que puede llegar subliminalmente contra aquellos líderes que se oponen a esta hegemonía.
porque, vamos, aún no estamos en condiciones de afirmar o negar nada, pero es muy raro lo que ha pasado esta semana que nos dejó Enrique. Un atentado a un primer ministro de Eslovaquia que es claramente opositor a las reglas occidentales, se oponía a la guerra, al financiamiento a Ucrania, y por poco y lo ultimaron, ¿no? Por poco y pierde la vida y aún está batallando para seguir en este mundo. Y bueno, por azares del destino, vimos partir, como dije hace un momento, a Ebrahim Raisi. Es una es un desenlace bastante curioso, Enrique. No sé qué mirada tienes tú al respecto, porque, vamos, yo no sé si es que estas teorías, estos supuestos solamente se comentan en esta parte del mundo. Yo no sé si es que en la otra parte del mundo, en el otro lado del Atlántico, también se está tocando este tema con pinzas. ¿Qué es lo que se piensa por allá? ¿Qué mirada tienen, Enrique, al respecto de esto? Bueno, como siempre, y lamentablemente en el caso de España, la política exterior no pinta mucho porque, por desgracia, la población en general no sabe mucho de los temas exteriores. Precisamente por eso, para que los políticos y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación puedan manipular, porque si no saben ni para bien ni para mal de algo y a la población no le interesa, pues pueden decir cualquier cosa y bueno, si todos los medios están diciendo algo, a lo mejor es porque así será. De hecho, precisamente por esas simplificaciones, por esas mentiras tan torticeras y tan evidentes, cada vez más españoles prefieren precisamente medios alternativos como aquí, Empresa Alternativa, o en muchos otros canales para ver qué es lo que está sucediendo, porque los grandes medios de televisión no informan, desinforman o directamente no dicen nada, para que la gente pues ni siquiera piense un mínimo, si no es esa versión encajadita para decir quién es el bueno, quién es el malo, porque imagínate en un medio supuestamente de la derecha patriótica como es ABC, que de derecha tiene mucho, pero de patriótico nada, básicamente escribieron un artículo en el que ya en el título mismo entreves que el tiro, o sea, me salen ahora palabras en la balacera, el tiroteo contra Robert Fico, pues se lo merecía, básicamente, que era un agente prorruso infiltrado en la Unión Europea y que por eso se lo merecía. Y así muchos otros medios también diciendo, no directamente se lo merecía por prorruso, sino esto le ha pasado por prorruso. Y vas leyendo esos artículos y la idea que te queda es, bueno, pues si era prorruso era malo y se lo merecía entonces lo que le pasó. Claro, a mucha otra gente esto no le ha sentado nada bien, que le estén diciendo como, ah, bueno, este discrepa, pues que se lo hayan intentado liquidar, pues está muy bien, genial, fantástico. Es como, pero oigan, que se supone que nosotros éramos la Europa de la democracia y todo eso, ¿y qué pasa? Que uno discrepa y ya le mandan a un sicario para que lo liquiden, o sea, ¿esto qué es? Luego se acuerdan de Ecuador cuando a este candidato a Villavicencio se lo cargaron a plena luz del día en la campaña electoral y piensan, qué malo es en Ecuador, pero qué bueno es en ese intento en plena Europa. Lo digo, por ejemplo, ya que nuestra audiencia es de un lado y del otro del Atlántico, para que lo piensen sobre ello. En un caso era un país atorado por las mafias, por los narcos, etcétera. En el caso de Ecuador, claro, pero en el caso de Europa es, bueno, un simple lobo solitario, no pregunten mucho, un tipo perturbado, y así resuelven muchos de estos casos de terrorismo. Simplemente no se preocupen, era un lobo solitario, un perturbado cualquiera, a veces pasa, pero no se preocupen que no pertenecía a ninguna red, no se había manifestado por Ucrania de ninguna manera. No, era un tipo normal y corriente, que nadie pregunte, que nadie mire más. Por otro lado, sí, además del fallecimiento de Raís y de Abdollahian y de los acompañantes, también en Turquía, el mismo Erdogan ha señalado que desbarató otro golpe de Estado, bueno, otro intento de golpe de Estado en su contra. Recordemos que ya en julio de 2016 tuvo un golpe de Estado que casi sale bien, hubo
combates durante un día, tanto en Ankara como en Estambul, y acusó entonces y ahora a la organización, bueno, las siglas es FETÖ, de Fethullah Gülen, de un clérigo turco que está exiliado desde hace muchos años en Estados Unidos, y bueno, le acusa de esas actividades contra Erdogan y contra sus anclajes, orientaciones geopolíticas. Básicamente, la organización de Fethullah Gülen es el sometimiento absoluto de Turquía a Estados Unidos y a sus designios. También, por otro lado, en Arabia Saudí hubo ese intento de asesinato de Bin Salman, de su mandatario. Luego, bueno, los acontecimientos desde Sudán a Senegal, en el Sahel, que tanto le dan miedo a Estados Unidos, porque ven que precisamente, bueno, y no solo el Sahel, también el Sáhara, en Libia, donde ven que Rusia especialmente, así como también China, van avanzando posiciones, tienen países cada vez con gobiernos más afines que miran más hacia Oriente y no hacia Occidente, pero uno se pregunta cuando ve estas cosas, por ejemplo, declaraciones del primer ministro nigerino de Níger. Dice, es que Estados Unidos no nos respeta, no nos trata con respeto y educación. Dices, claro, es que Estados Unidos lo que llega ahí es como un nuevo colonialismo, como un nuevo explorador británico, esta vez de un norte pero más al oeste, como diciendo, oiga, que les vamos a enseñar a ustedes lo que tienen que hacer. Digamos, la Victoria Nuland de África, que es Molly Fee, la secretaria, la enviada estadounidense para asuntos africanos, cuando manda mensajitos a Níger, a Niamey, para decirles, oigan, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero nada con Rusia, y menos con Irán. No le envíen uranio a Irán. Eso, pecado mortal. Y es como, oigan, pero ¿no se supone que éramos un mundo libre, que ustedes son el mundo libre? Entonces, ¿qué clase de mundo libre es el de, bueno, pues yo quiero tratar con Rusia y no con Estados Unidos? Ah, no, es mundo libre para ser un peón de Estados Unidos. Fuera de ahí es todo barbarie y problemas. Entonces, en fin, se piensan a lo mejor que en África son todos tontos o nadie tiene personalidad, nadie tiene cerebro, a lo mejor lo piensan así, que son todos unos bárbaros, pero resulta que no, que son personas que tienen sus pensamientos, sus sentimientos y también sus deseos y orientaciones geopolíticas, que no son gente, además de esas élites compradoras, desde luego, que han tenido, que han sostenido en esos regímenes postcoloniales, resulta que se les ha acabado el tiempo, que la gente de allí está harta de esa explotación económica salvaje y también de sufrir unos constantes problemas de seguridad por culpa del terrorismo. Terrorismo de muchas motivaciones, pero terrorismo al fin y al cabo que desangra, que rompe, que fractura esos países africanos. Y resulta que ven en Rusia, especialmente ahora, un país que les puede traer tanto desarrollo económico como pacificación interna. Y el gran ejemplo en África es precisamente República Centroafricana. Es el gran ejemplo donde esa presencia rusa ha servido para estabilizar un país que hasta entonces, desde Occidente decían, no sabemos qué hacer con esto. Bueno, no pasa nada. Los rusos parece que sí saben lo que están haciendo. Similar a lo que pasó, por poner otro ejemplo en comparación, en 2015-2016, cuando el Estado Islámico en Siria estaba arrasando hasta que llegaron los rusos por invitación del gobierno de Damasco y empezaron a poner en fuga a los terroristas, especialmente en aquel marzo de 2016, cuando reconquistaron Palmira al Estado Islámico, en una operación de muchos meses para llegar hasta ahí y sacarlos de la ciudad. Mientras que en Estados Unidos y otros países de la OTAN en Europa se quedaban sorprendidos porque la versión oficial había sido que no se podía hacer nada, que nadie podía detener al Daesh y luego que llegan esos que consideraban tercermundistas de Rusia y consiguen acabar con el enemigo malvado, con el malo de película, el malo de temporada, que desde Occidente parece que nadie sabía qué hacer. Bueno, pues en ese caso de Siria y en estos casos africanos, parece que Rusia sí que tiene una fórmula que convence más a esos países
empezando por un hola, ¿qué tal? Buenos días, tratarlos con respeto, tratarlos en pie de igualdad y buscando un beneficio mutuo con esa cooperación, no una extracción masiva de recursos, un expolio y la colocación de una élite compradora o élite vendida, como cada uno prefiera el término, pero al fin y al cabo de esa élite que le sirva, élite cipaya, que le sirva a los intereses de Estados Unidos o Francia o Reino Unido, la potencia extranjera que sea, menos a su país. En fin, esto lo digo también porque precisamente una cosa muy graciosa que pasa es que en Europa, por lo general, todos los países están en recesión o en un crecimiento muy ínfimo y resulta que Rusia está en un crecimiento del 3,6%, mientras que los países europeos van en un 0,2, 0,5, apenas rozan el 1% en general y son los países europeos los sancionadores y Rusia la sancionada. Y resulta que Rusia crece más que los países europeos. Entonces, a algunos todavía les está dando el cortocircuito de no podemos entender cómo es que al occidente luminoso le va mal y es a esos bárbaros de ese estado paria que le hemos llamado, cómo le va mejor a ellos que a nosotros, cómo puede ser esto. Bueno, cuando se convierten las ilusiones en política real, pues tarde o temprano uno se acaba dando cuenta de que haber pensado en espejismos, haber creído que estabas viendo algo que no existía en la realidad, pues bueno, pasa factura porque llega un momento en el que se termina el desierto y es que era un espejismo. El problema es que ese espejismo se lo metieron ellos a sí mismos en la cabeza, mientras que Rusia y otros países van avanzando por su lado, van creciendo. Países que en su momento estaban incluso desconectados, como Rusia y Corea del Norte, ahora están conectados. También cabe señalar un detalle muy peculiar. Desde Estados Unidos quieren que... Es que esto es para agarrarse a la silla. Estados Unidos sanciona a Rusia. Bien. Estados Unidos sanciona a Corea del Norte. Bien. Y Estados Unidos se queja a Rusia porque Rusia no cumple las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte. O sea, así de... Es gilipollismo avanzado, un gilipollismo geopolítico de nivel máximo. Sancionar a dos países y quejarse al uno porque no cumple las sanciones contra el otro. Y es como, ¿y por qué Rusia va a cumplir las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte si Estados Unidos es quien presume también de haber sancionado a Rusia más que nadie en el planeta? Son a veces que uno dice, pero ¿en qué clase de políticos, de botarates, de ceporros está Estados Unidos? O sea, como decía antes, de ir a China y amenazarla con sanciones. De China, haz lo que te digamos o te sancionamos hasta la médula. Y los chinos como, sois imbéciles. Pero bueno, ellos en su educación al estilo chino simplemente los miran con cara de... ¿Tú lo entiendes? No, yo tampoco. Bueno, ¿quieren hacer negocios? No, bueno, pues que se vayan, mándalos de vuelta. Y ahí estaba esa imagen de un Anthony Blinken que lo fue a acompañar hasta el aeropuerto el embajador estadounidense porque ninguna de las autoridades chinas quiso saber nada más de él. O sea, imagínate que van a tu casa, te insultan y luego encima te miran como, oye, pero es que no me has ido a llevar al aeropuerto. Bastante que has salido como una persona normal y no has salido deportado. O sea, es que de verdad son de una manera y luego piensan que de algún modo el mundo está encapsulado, no hay conexión en esa mayoría global y lo que hacen contra un país no se entera el resto. O sea, es una cosa mágica. Es como que le hacen putadas a Rusia y los chinos no se enteran, o los indios, o los iraníes, o que le hacen putadas a Irán y el resto no se entera. Es que es una cosa espectacular, ¿no? Desde mi punto de vista, porque me dedico a revisar noticias. Bueno, en mi canal, de hecho, hago noticiero geopolítico y geoeconómico 2 veces por semana y me dedico precisamente a consultar diferentes medios y hacer un repaso por Asia, África, Europa y América. Y digo, ¿cómo pueden ser tan zarambutes de no enterarse en Estados Unidos o en la Unión Europea de que hay comunicación entre los demás países, que lo que le hacen a un país se enteran los demás?
y también toman medidas y también van avanzando. Que eso de, no, las amenazas son contra Rusia, en Irán pueden estar tranquilos. Ya, pero es que al día siguiente vas a amenazar a Irán, entonces los rusos y los iraníes van a decir, oye, a mí me amenazó ayer, a mí hoy, ¿nos hacemos más amigos? Claro. Y un día, al día siguiente, es decir, al tercer día de esa línea, amenazan a China y los chinos, es que a mí también. ¿Y luego qué? Van a amenazar a India también, a Pakistán, van a dedicarse a seguir amenazando países. O bueno, en el caso de América, que te voy a contar, que estás allí precisamente, de esos juegos de guerra capitaneados por Estados Unidos en Perú hace unos meses, por ejemplo. ¿Y por qué? Y además estaba con presencia de Reino Unido y Francia. ¿Qué hacen esos dos países ahí? Ya bastante poco sentido tiene que esté Estados Unidos y mucho menos Reino Unido y Francia. ¿Qué hacen de ejercicios militares en Perú, por ejemplo? Bueno, ya sabemos lo que hacen, precisamente. Así Andar es. olisqueando, andar olfateando a ver cómo y cuándo, de qué manera se van a poder llevar a viva mano toda la zona del Amazonas, que, como siempre digo, empieza en Perú, termina en Brasil y le afecta también a Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Así que es un aviso, desde luego, a navegantes. Y una zona donde precisamente compañías británicas y estadounidenses tienen grandes intereses en la Guyana, la antigua Guyana británica, intereses petrolíferos en la costa y, bueno, la Guyana francesa es tan importante como que el puerto espacial francés está ahí. O sea, la carrera espacial francesa está ahí, en el puerto espacial que tienen cerca de la capital, creo, en Cayena. Está en la Guyana francesa, sea como sea. Y, En fin, la y van a cuestión... seguir, disculpe Enrique, y van a seguir de cerca seguramente lo que pasa en Venezuela, porque ya se vienen las elecciones en Venezuela y hay intereses enormes por concluir con la era Maduro de todas maneras. De hecho, Nicolás Maduro ha dicho, bueno, señores de la Unión Europea, ustedes no tienen nada que hacer acá. Es muy probable que no formen parte de esta misión de observadores. Pero es un punto interesante, Enrique, lo que comentas, porque sí es verdad que Rusia ha sabido sortear estas sanciones. Y es verdad que esta visita de Vladimir Putin a China contrasta claramente con aquella visita de Anthony Blinken, ¿no? Desde todos los aspectos que se puedan analizar. Bueno, obviamente se trata de un mandatario y Blinken, desde luego, es un secretario de Estado que eh, sabemos no, digamos, representa lo que podría representar Joe Biden, que aún así creo yo, sea Biden, sea Blinken, la mirada de China es precisa y entiende que Rusia es su aliado, pero Sí, pero Rusia... Enzo, un momento, antes de Sí, seguir. Es que, claro, ¿por qué no ha ido Biden? Es que a Biden prefiere no moverlo mucho. O sea, es como una figurita que se te ha caído, un jarrón que se te ha caído al suelo y está medio roto y lo vas pegando, pero todavía no fragua el pegamento. Bueno, pues eso es el problema con Joe Biden. Imaginémonos en esa cumbre la cumbre de San Francisco en septiembre pasado, donde Joe Biden dice, sí, sí, hay que mejorar las relaciones con China y acto seguido llama dictador a Xi Jinping con Xi Jinping ahí. O sea, es como, es que es un jarrón roto, es que no puedes, imagínate que lo llevas a China y llama dictador a Xi Jinping en su cara y en su país. O sea, de hecho, recuerdo aquella cumbre en San Francisco de países del Pacífico y la cara de Blinken era la de, ay, la mierda, a ver cómo arreglamos esto. O sea, de decir, acaba de cagarse toda la relación, acaba de destrozar todo lo que hemos estado haciendo, o sea, lo ha llamado dictador, pero o sea, así, a la cara. Una cosa es amenazar un poquito y otra cosa ya es, encima, o sea, lo tienes ahí pero por otro lado, también Blinken en este viaje se dedicó a amenazar a China diciéndole que redujera producción, que estaba dañando el mercado y que si no iban a sancionar a China también por esas ventas a Rusia. Que claro, uno puede pensar, vale, pongamos que solo era eso, pero es que no solo era eso. Es que también venimos de un contexto y también de la época Trump donde Estados Unidos había sancionado a compañías chinas, en el particular Huawei.
y se habían dedicado a intentar sacarla del mercado, incluso bloquearla de Google Play, vamos, que todo servicio de Google, Android, no sirviera no diera prestación a Huawei. Básicamente los chinos agarraron y dijeron, vale, pues vamos a hacernos un sistema operativo nuevo y vamos a hacernos todo un entorno nuevo, y al final le dicen, gracias Estados Unidos porque vuestra putada nos ha hecho más fuertes, seguid así. Y parece que en Estados Unidos no aprendieron, siguieron haciéndole putadas a Huawei y bueno, hace unos meses, a principio de año, Huawei anunció que había sacado al mercado el primer teléfono móvil, el primer celular, que no depende en absoluto de nada que se produzca en Occidente. Es decir, más autonomía propia, pero en fin, eso lo dejo ahí. Sigue, por favor. Está muy bueno ese punto también, Enrique. Es que una de las cosas que disfruto, Enrique, de esta conversación contigo es que hay esa capacidad de ir desarrollando diversos temas que desde luego tiene que ver con el contexto actual. Pero, pero no podemos irnos tan lejos porque hay un punto que sí quisiera tocar contigo, Enrique, y que vamos a volver de golpe así al conflicto, porque es un asunto muy delicado, trascendente, y que desde luego pone los pelos de punta a Occidente, Enrique, porque ya Rusia ha anunciado el inicio de esta primera fase de los ejercicios nucleares, ensayos, ya se había anticipado hace algunas semanas, se ha vuelto realidad, y justamente con un nuevo Ministerio de Defensa. Quisiera hablar de eso también, Enrique, de este cambio, este movimiento en la baraja por parte de Vladimir Putin. Acá no se trata de hablar de los seres humanos como si fuesen objetos, pero, digamos, metafóricamente hablando, es un cambio de fichas. La llegada de Andrei Belousov como ministro de Defensa, siendo él un economista, no tiene una formación militar, pero es un hombre de la confianza absoluta de Vladimir Putin, lo asesoró mucho en el tema económico en su momento. Estamos entrando en un nuevo momento, Enrique. ¿Qué implicancias hay sobre este cambio, este anuncio por parte ya del Ministerio de Defensa ruso del inicio de ejercicios nucleares? Desde luego, un nuevo momento. ¿Cómo lo ves, Enrique? Bueno, en cuanto a la parte nuclear, es algo evidente, es algo esperable. La cuestión es que hay de fondo esa dialéctica de armas nucleares. Estaba esa petición desde el gobierno polaco de trasladar armamento nuclear estadounidense a Polonia, lo cual ya significaría que Rusia tendría en sus fronteras armamento nuclear de la OTAN, de Estados Unidos, particularmente porque no olvidemos que hay una frontera de 200 kilómetros entre Polonia y la región de Kaliningrado. Es decir, que para Rusia es tener armamento nuclear en su frontera terrestre, aunque sea el enclave de Kaliningrado, que parece que algunos no se dan cuenta de ello. Por otro lado, también está la cuestión de movimientos desde Polonia diciendo que quieren hacer ejercicios navales para un futuro bloqueo naval de la región de Kaliningrado. Es decir, poco a poco la van señalando. Y evidentemente Rusia responde con ejercicios militares también en su lado de la frontera, y ante una dialéctica de armamento nuclear ellos también dicen, oye, que nosotros también podemos jugar con los cacahuetes nucleares, moverlos, entrenar con ellos y estar plenamente preparados para que si queréis jugar a esto, vais a jugar, pero va a ser una partida muy rápida y muy devastadora para todos. En fin, por otro lado, desde el lado europeo se habla de la guerra desde el punto de vista de los gobiernos. La gente en general dice, pero ¿qué clase de locura es esta? A nosotros no nos metáis en esto, porque los medios de comunicación, antes de hablar de los políticos, siguen haciendo esa campaña de medios de comunicación en España, por ejemplo, diciendo los jóvenes entre 19 y 25 años serían los primeros movilizados en caso de guerra con Rusia. Y claro, uno ve los comentarios en redes sociales y, bueno, no quisiera utilizar palabrotas genéricas o palabrotas muy costumbristas españolas, pero os lo podéis imaginar cuál era la opinión de la gente en general. Por el lado de los políticos siguen en su mentalidad de sí, hay que prepararse para la guerra en Rusia. O sea, es como ver una película.
una película donde alguien ya ha hecho el guión es que Rusia son los malos, la Unión Europea, la OTAN son los buenos y ya está. Tú ves una escena, un guión de película que se desarrolla en ese esquema de buenos y malos. Y la población pues son los espectadores de esta tragicomedia tan terrible de una Europa sin cabeza. Y piensa, pero ¿quién va a ir a la guerra? O sea, primero, a Europa le conviene. Segundo, Europa puede meterse en una guerra para esto. Tercero, ¿qué va a sacar Europa de una guerra contra Rusia? Porque hablan de es una amenaza, es una amenaza, es una amenaza, es una amenaza. Para China no lo parece. Para otros países de Asia no lo parece. Para cada vez más países de África tampoco lo parece. En América, evidentemente, en Iberoamérica, Latinoamérica, para pocos países lo parece. Entonces, ¿quién es el que se está haciendo toda esta amenaza? ¿Alemania, cuando le pidió a Rusia hacer conjuntamente el Nord Stream, era una amenaza o no? Es decir, no hay una posición común europea, hay una posición seguidista por parte de la élite y una posición de ignorancia, cuanto menos, o de un rechazo cada vez más manifiesto por parte de la población que dicen, oigan, que no nos van a meter en una guerra de estas. Es que, como siempre digo, un europeo común y corriente, imagínate, los gobiernos te dicen que vas a vivir cada vez peor, que si confinamientos climáticos, que si escasez, que si recortes, etcétera. Y además de estar mal en Europa, luego quieren que te vayas a una guerra contra Rusia. Así, ¿a santo de qué? ¿Por qué? No, es que Rusia es mala, Rusia nos va a invadir. Pero ustedes pueden llamar por teléfono a Moscú, pueden llamar a Vladimir Putin y decirle, vamos a dejar esto. No pueden, están mancos. La mano para las llamadas de teléfono no tienen tampoco el teléfono de Vladimir Putin, nadie lo puede conseguir, no hay un servicio diplomático, nadie puede descolgar el teléfono, nadie habla ruso en toda la Unión Europea o algo así. Es decir, son demasiadas preguntas que simplemente es como eso, ver una película donde dices, ¿pero por qué están haciendo esto? No tiene sentido. Pero tú ves la acción de, pero no te metas por ahí, no te metas en esa habitación o tal, y lo hacen. Y hacen esas estupideces. Es decir, es como ver una película, pero el problema de esta película es que es real, es la vida real, la puñetera vida real. Y ves como otros países siguen avanzando, siguen creciendo. Por ejemplo, tantas noticias que veo por proximidad a España, el continente africano. Hablan sobre todo de seguridad energética y seguridad alimentaria. Mientras tanto, en Europa, ¿de qué se habla? De perspectiva de género, de corresiliencia, de feminismo, de cambio climático, como si todo fuera bien, como si no hubiera problemas de verdad. Y sobre todo, ¿qué clase de cosas le vas a ofrecer a países donde la principal preocupación es no tenemos energía, no tenemos corriente eléctrica en la mayoría del país? Por ejemplo, el caso distintivo de Níger, que se hizo especialmente conocido a partir de ese golpe de Estado militar de julio de 2023, donde de repente se descubre un esquema de corrupción masivo por esa élite compradora del postcolonialismo francés. Es un país que exporta uranio, entre otras cosas, también petróleo, y que un 18% de su población tiene energía eléctrica, el resto no. Dices, ¿cómo puede pasar esto? O sea, un país con tantos recursos, con tanta exportación de recursos naturales tan estratégicos como el uranio y el petróleo, y tiene una población que se muere de hambre. ¿Cómo es esto? ¿A santo de qué? Y luego, es que Rusia avanza ya, es que Rusia a lo mejor les ofrece ese desarrollo que Europa no le estaba ofreciendo porque tenía su esquema de corrupción, su esquema de saqueo. Un esquema de saqueo que también está presente en Europa y que cada vez más se va desvelando. Y cada vez más esas cortinas mediáticas intentan lanzar esas operaciones cognitivas para conseguir el consentimiento de una población que cada vez discrepa más abiertamente y con más intensidad contra un sistema que dice, es que van contra nosotros, van contra el ciudadano corriente. El ciudadano corriente dentro de Europa, el ciudadano corriente al que quieren mandar a una guerra y a la gente del resto del mundo que la tratan como peones, como vulgares sirvientes, que les deben hacer caso a los Borreles, a los von der Leyen y compañía, porque sí. Y de hecho, mira, hoy había un tuit de von der Leyen
mientras lo voy buscando y te lo comento, dice, Europa debe poder defenderse contra todo tipo de ataques, propondré, ojo al dato, agarraros a la silla, propondré un escudo europeo de la democracia para detectar desinformación e interferencias malignas, para eliminar contenido, incluidos los deepfakes de inteligencia artificial, y para hacer nuestras sociedades más resilientes. Eso sí, lo de hacer eufemismos, en eso tienen un doctorado, un escudo europeo de la democracia. O sea, llamar a la censura, al control abierto y evidente de qué se publica, lo llaman escudo europeo de la democracia. Toma pan y moja. Y luego lo de detectar desinformación e interferencias malignas. Malignas. El malo de la película puede estar por ahí, detrás del musgo y cualquier matorral. Luego, para eliminar contenido, pero lo apellidan ahí con incluidos los deepfakes. El deepfake es básicamente cuando mediante programas informáticos puedes poner, yo qué sé, la cara de Arnold Schwarzenegger en una bailarina ochentera y suena con la misma voz, una voz bastante simulada de Schwarzenegger, y dices, pero qué hace este tipo cantando una canción de Gloria Estefan en los 80? O sea, no tiene nada que ver. Pero ellos dicen, bueno, esos deepfakes que puedan alterar la percepción de la población y tal, lo dicen, no, si no hace falta hacerle un deepfake a von der Leyen y compañía, ya solo con escucharla al natural ya dices, es en sí un... Corriendo de repente, ¿no? No, sí, ya es un deepfake ella misma, o sea, no tiene sentido lo que hace. Y luego lo de hacer nuestras sociedades más resilientes, bueno, tal vez si no estuvieran mintiendo todo el tiempo, pues no habría estos problemas. Pero bueno, lo de solucionar problemas no es lo suyo, simplemente hacer como que no están y sobre todo liquidarlos de ahí. Recordemos que en apenas menos de 3 semanas van a ser las elecciones europeas al Parlamento Europeo y por eso tienen tanto miedo. No quieren hacer estas leyes ahora porque si no les explotaría en la cara, pero lo van sugiriendo para que haya ese murmullo de fondo sin que todavía se llegue, esperando a que, a ver si con suerte, con la venia del público, consiguen esa mayoría de nuevo en el Parlamento Europeo, renuevan todos sus cargos y ahí ya sí intentan meter leyes contra la desinformación, que por cierto llevan años calentando con esto, intentando que la población diga, sí, esto tiene que ser así. Recordemos, intentaré utilizar la cantidad mayor de eufemismos que pueda, lo que pasó en 2020, esos encierros, y no precisamente de los Sanfermines, el 2022, con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la guerra en Ucrania, como en cada lado del telón se llama, y hablando de telones, lanzaron telones mediáticos contra la sociedad para decirles, trágate la versión oficial. Es decir, queremos tragacionistas en Europa. Que nadie ponga en duda la versión oficial, que si pones en duda la versión oficial, eres un malvado, eres un negacionista, eres un terrible criminal que quieres que la gente muera, etcétera, o eres un pro-Putin y tal, y precisamente como comentaba al principio con Robert Fico, dar pie a que, mira, eres el malo, eres el negacionista, eres el prorruso, si te pasa algo merecido lo tienes. Intentan buscar que precisamente sea la población en un efecto horizontal quien ataque a la otra parte de la población, que todos los conflictos sean en sentido horizontal entre negacionistas y tragacionistas. Intentan buscar esa polarización social al máximo, pero lo que no se dan cuenta es que eso simple y llanamente va a destruir Europa. Ya ha destruido Estados Unidos. Ya lo vemos con un país extremadamente polarizado. País donde una parte que se ve venir, da igual quien gane en noviembre, una parte del país no va a reconocer la victoria del otro candidato. ¿Y eso por quién ha sido? Por culpa de los mismos gobernantes, que han jugado a esa polarización en otros países para destrozarlos, pero ellos mismos también, en plan peliculero, se les cayó una enorme barrica de su propio veneno dentro de su país y lo han destruido. Debemos decir, desde luego, que es una tecnología muy eficiente esa búsqueda de polarización para la destrucción de las sociedades desde dentro.
En fin, en el caso europeo es básicamente lo mismo, no es buscar una fortaleza, una fortaleza social, sino una división social, una polarización. Y entre esa debilidad, en ese divide y vencerás, es donde ellos creen que está el amanecer de su victoria. Lo que no se dan cuenta es de que no va a amanecer, simplemente van a destruirse los propios países europeos por esas divisiones. Y evidentemente otros países también van a ver esos ejemplos desde fuera y que van a decir, queremos seguir ejemplos de Rusia o China, países fuertes, unidos, grandes, poderosos, prósperos, respetuosos, o vamos a ser esos microbios de la Unión Europea o ese gigante patidifuso de Estados Unidos con ese sombrerito de Canadá ahí pegado. ¿Qué queremos ser? Países que se odian a sí mismos, que se hunden a sí mismos, o países que se aprecian a sí mismos y que cultivan amistades con otros. Es algo fundamental, es una cuestión que evidentemente en los medios europeos no se va a decir de ninguna manera porque sería pegarle un tiro al propio sistema, pero un tiro mortal, un tiro mortal de necesidad, a quemarropa. Decir, oigan, ¿pero qué están haciendo? Luego, claro, personajes como Josep Borrell, que en su momento fue el ministro de Exteriores con Pedro Sánchez, y de hecho cuya primera reunión en el cargo fue con George Soros, ahí es nada, esto en 2019, pues la cuestión está en que los demás países en el mundo piensan, y en Europa, y dicen, ¿qué clase de decrepitud salvaje es esta? Es decir, les ofrecen lo peor a su población y quieren que el resto les haga caso. En fin. Y volviendo un poco al tablero en Ucrania, lo que todavía algunos no se dan cuenta es que para Rusia la guerra en Ucrania es un tablero de un gran juego mundial y que Rusia ve lo de Ucrania por un lado, pero China también lo ve, porque del otro tiene Taiwán, tiene Estados Unidos malmetiendo contra Taiwán para ver si consiguen esa provocación definitiva que digan en Pekín, mira, se acabó, lanzamos una operación y tomamos Taiwán porque no vamos a aceptar que más armamento estadounidense, que más tropas estadounidenses estén ahí desplegadas. Y si no es Taiwán, pues a ver si la opción Filipinas les sale bien y hay algún enfrascamiento marítimo entre China y Filipinas. Eso por el flanco sur. Por el norte, Corea del Sur y Japón. A ver si les sale bien la operación y se refuerza, porque además con Japón tienen una ventaja doble. Podrían generar un conflicto hacia Rusia como hacia China. Pero ¿qué pasó con Japón? Lo mismo que con Alemania. Son dos países políticamente castrados por Estados Unidos desde 1945, pero que ahora, por un birlibirloque, quieren que sean los ejes principales, las bases de operaciones de la estrategia estadounidense contra el continente eurasiático, contra Rusia por un lado y contra China por el otro. Mientras tanto, pues la capacidad combativa de las sociedades alemanas y japonesas, pues como que no. Japón, sí, mucha disciplina, mucha entereza y tal, pero que lo dirá una guerra, como que no. Es un tema muy serio y muy alejado para todos ellos y que les han estado machacando durante décadas con que vosotros fuisteis unos imperialistas malvados, unos criminales, no tenéis derecho a hacer nada más en el exterior y tal. Y ahora sí, el tío Samos exige sacrificio. Y en el caso alemán, más todavía. Una sociedad de medusas anómalas que ahora quieren que se conviertan en la nueva Wehrmacht. ¿O cómo va esto? Y claro, en Alemania no hay nadie dispuesto a ir a morir por el trío calavera del gobierno actual, la coalición semáforo. Máxime también, y con esto ya te paso la pelota porque sí que hablo mucho, muy seguido, la cuestión es cuando estos políticos dicen, sí, queremos que Alemania vaya a la guerra contra Rusia, ¿y ustedes van a ir? No, nosotros no, que vayan otros. Y esos otros que van a decir, sí, morir por shots, claro, ahora mismo, vamos a la guerra. Venga, restituyamos a los famosos generales de la Segunda Guerra Mundial para hacer una exitosa campaña de... Ya se imaginan el final. Desde luego, Enrique, compartimos mucho esta mirada, ¿no? Porque
Lo hemos detallado en varios informes en nuestro espacio en Prensa Alternativa sobre cuál es la posición que tienen los civiles en Ucrania, ¿no? Hay cantidad de información que no se cuenta en otros medios, pero que sí expresa claramente el cómo no se sienten identificados por sus ejércitos, incluso en el mismo bloque de la OTAN, ¿no? Desde Italia, por ejemplo, en algún momento han cuestionado esta posición de Emmanuel Macron de enviar tropas a Ucrania porque eso podría llevar a un caos cuando precisamente Rusia decida atacar a las tropas francesas. Esto podría elevarse, ¿no? Hablaríamos ya de la OTAN de manera tangible y por supuesto los países de la OTAN tendrían que aparecer porque es parte del contrato, es parte de los acuerdos que tienen. Pero bueno, enriqueció una plática muy rica, la verdad, la que hemos tenido hoy y no quisiera que termine sin que nos des una reflexión sobre lo que hemos venido conversando para nuestro público que te está escuchando atentamente, querido Enrique Refollo. Pues agradecido como siempre por la oportunidad para hablar aquí a vuestra audiencia y desde luego repetir una vez más, estaba justo comprobando si había datos actualizados y precisamente los hay, unos nuevos ejercicios militares de Estados Unidos en Moldavia, ejercicios militares que se repiten con una intensidad inusitada, que el año pasado fue especialmente intenso, 2023, y este año va por ese camino, y cómo precisamente están calentando ese escenario moldavo como futuro extensor de la guerra en Ucrania. Es decir, desde mi punto de vista, en este verano en el hemisferio norte, es decir, los meses de junio, julio y agosto, yo diría más en junio y julio, intentarán conseguir esa hipótesis de conflicto en Moldavia. Es decir, eh, la entrada de grupos intermediarios de Moldavia, Rumanía, en Transnistria, el inicio de unas operaciones contra esa franja de Transnistria, contra la República de Transnistria, para, entre comillas, devolverla a la Moldavia postsoviética por la fuerza, evidentemente, y recordemos que en esa franja hay tropas rusas de la misión de paz desde 1992, desde la guerra civil que sacudió Moldavia, y precisamente ¿por qué la sacudió? Porque ese nacionalismo reunificacionista rumano quiso llevarse a Moldavia hacia una reunificación con Rumanía, pero en la franja de Transnistria ellos decían, nosotros no somos moldavos, nosotros somos rusos. También en el sur está la zona de los gagauzos, que ellos dicen, nosotros no somos moldavos, somos gagauzos. Somos, sí, cristiano ortodoxos, pero túrquicos. Y tenemos nuestro idioma, no el moldavo o rumano. Es decir, ahí se está calentando muchísimo la situación, es también un teatro de operaciones periférico, me refiero, no es el Báltico, no es una zona de países OTAN, es una zona precisamente alejada, es una zona junto al Mar Negro, es la zona más complicada para Rusia en cuanto a responder, porque bueno, defender una franja es muy complicado, además en una zona absolutamente llana, es decir, el río Dniester y campos por un lado y por el otro. También la posibilidad de que tropas ucranianas ingresaran desde el lado oriental y tropas moldavas o moldavo-rumanas entrasen por el lado occidental. De ese modo haciendo una especie de bocadillo de sanguche contra las tropas de Pridnestrovia, de Transnistria y de Rusia, y consiguieran derrotar, generar una derrota que ellos llamarían estratégica contra Rusia, o por lo menos obligar a Rusia a lanzar una cantidad inmensa de fuerzas aéreas, de cohetes, de drones, etcétera, contra esos elementos atacantes. Y claro, si Rusia lanza ataques contra Moldavia, que esperarían desde Occidente que Rumanía se metiera en el conflicto, porque es, entre comillas, su país. Y si se mete Rumanía, Rumanía es un país tanto de la OTAN como de la Unión Europea, pero en ese caso se metería como un país atacante.
que no pasa nada. Desde Occidente dirían que es un país defensor porque ellos siempre defienden, ellos son los buenos y ya está, como precisamente esos tweets que había leído al principio de la BBC en ruso, hablando sobre Zelensky. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la cuestión clave que se va a mover y ya veremos durante este verano si tienen ganas, si de verdad tienen la voluntad y la locura de meterse, de provocar un conflicto en Transnistria, de hacer esta hipótesis Transnistria-Moldavia-Rumanía, todo también para evitar que los rusos tomaran Odessa, del modo que fuera, porque precisamente Odessa es ese puerto por el cual las compañías occidentales esperan ordeñar esa vaca ucraniana cuando llegue un alto el fuego, para ordeñarla por vía marítima con total impunidad, con alevosía y sin que ningún campesino o transportista de Polonia, de Eslovaquia, de Rumanía incluso, o de Hungría sobre todo, les cerrase la frontera al paso de camiones con grano sacado de Ucrania o otros recursos energéticos y minerales, sino que todo lo puedan sacar por barco. Por eso precisamente Macron tiene esa obsesión con enviar tropas francesas a Odessa, no porque vayan a generar un cambio absoluto en el frente, 3.000 soldados no van a cambiar nada ahí, pero sí van a ser, desde luego, un elemento que va a hacer que en Rusia se piensen si estalla ese conflicto en Transnistria, en Moldavia, Rusia tendría que intervenir con tropas, con fuerza aérea, con misiles, con drones, con fuerzas aerotransportadas. También tendría que acabar desembarcando si es preciso y dónde podría desembarcar. Podría apuntar hacia Odessa en ese momento. La cuestión ahí para Occidente sería que Rusia se enfrascase en una aventura que le generase grandes pérdidas, grandes desgastes, tanto materiales como humanos, pero que Odessa se mantuviera en Occidente y que las tropas ucranianas pudieran operar en el entorno de Odessa, digamos, con impunidad, porque como habría tropas de la OTAN, tropas occidentales abiertamente desplegadas ahí, Rusia de algún modo se abstendría, a priori, piensan en Occidente, se abstendría de atacarlas, porque sería atacar a tropas OTAN. Pero claro, ¿quién va a ir a defender a los franceses en todo esto? Porque hablan de que el artículo 5 es como una cosa automática, que pasa esto y ya está, y todos los demás países van a ir. Pero es una cuestión a voluntad de los países. Si quieren ir y si tienen medios para ir, que por querer pueden querer muchas cosas, pero medios materiales y humanos como que no. Los materiales todavía los pueden fabricar, pero los humanos no es que tengan muchas ganas de ir a morir por estos personajes que gobiernan en la política tanto europea como estadounidense. Y con esto, agradecido una vez más por la invitación y nada, nos volveremos a hablar en el próximo programa. Así es, Enrique, información muy picante la que has dejado ahora último y profundizaremos, de hecho. Por cierto, no podemos concluir esta conversación sin invitar al público, Enrique, a tu canal de YouTube. Por favor, cuéntanos un poco más, El Espía del Telón. ¿Qué encontramos en este espacio? Pues encontramos, gracias por ese momento publicitario también, encontramos noticieros geopolíticos y geoeconómicos para hablar precisamente de las noticias del otro lado del telón mediático, para dar un repaso en hora y media, noticias vivas y espectaculares y muy necesarias de conocer tanto en Europa, África, Asia y América. También programas monográficos dedicados a artículos que voy traduciendo y aprovecho para leerlos, comentarlos y demás. Y también, por supuesto, entrevistas a diferentes autores de todo el mundo, gente que tiene mucho que aportar y, en fin, que estos programas precisamente sirven para romper ese cerco mediático que especialmente en Europa se siente muchísimo y cada vez se siente más en cuanto a que los grandes medios y los políticos, como ya habéis visto de las palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lo que vienen a hablar es ese escudo de la democracia y demás eufemismos para decir que van a institucionalizar la censura porque ellos son los buenos y hay malignos que están flotando por ahí, que ponen en riesgo la democracia.
no son sus acciones, no son las acciones de los gobernantes actuales los que verdaderamente ponen en riesgo la democracia, los que se cargan la legitimidad de la democracia, no, son malignos que están por ahí, malignos, caja abierta, que pueden rellenar con rusos, chinos, iraníes, venezolanos, cubanos, africanos de cualquier país que encuentren un día, etcétera. Entonces, en fin. Les invito a entrar, simplemente con que pongan El espía del telón, ahí les aparecerá tanto en YouTube como la página en Telegram, a la que también les invito, donde cuelgo traducciones de diferentes noticias, para estar siempre al día, al tanto de lo que va sucediendo, no solo en las locuras de la Europa actual, sino también en el resto del mundo, precisamente para eso, para estar informados de todo lo que sucede y que es importante conocer, porque vemos cómo esos movimientos en un país van afectando también a otro y van generando efectos en cadena, y de cómo a veces hay movimientos en paralelo, como siempre digo, lo de Taiwán por un lado, Ucrania por otro, uno contra China, otro contra Rusia, de cómo Estados Unidos ha ido buscando esa generación de conflictos a lo largo de un eje que precisamente fue expresado por elementos tan destacados como Kissinger y Brzezinski, desde Estados Unidos, de generar conflictos para separar tanto, bueno, en ese caso era sobre todo la Unión Soviética, ahora es para separar a Rusia y China del resto del mundo, para aislarla con un cinturón de conflictos que la desgaste y que finalmente también lleve a una destrucción de sus competidores geopolíticos. Pero de momento lo que está claro es que es Estados Unidos quien se está llevando la peor parte de su propio veneno, de que se dedicaban a llevar sus galletitas envenenadas como Victoria Nuland en Ucrania, y que alguien parece ser que se dejó muchos paquetes de galletitas envenenadas dentro de Estados Unidos. Así es. Enrique, es una reflexión muy interesante, ya lo saben, ingresen, los invitamos también a El Espía del Telón, aparecerá en la descripción del video para que ustedes puedan suscribirse, comentar, compartir los materiales, darle me gusta, igual que en Prensa Alternativa, también no olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Nuevamente agradecido contigo, Enrique, por esta conversación tan rica y nos estaremos reencontrando muy pronto, querido público. Agradecer también a Juan José del Castillo, el J, nuestro director, por permitirnos aparecer en este espacio. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.